Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Bueno, vamos a hablar de lo que en algún momento dudábamos, llegamos a las 100, superamos las 100 millones, ¿qué es lo que pasa, no? Porque tuvimos muchos problemas en la provincia de Córdoba con inundaciones, los rendimientos que veíamos tan espectaculares daba la sensación que en algunos lados podían no ser tales, pero ahora parecen que la cosecha empieza a darnos la razón y que podríamos estar arriba de 100. Pero también vamos a analizar la fina, ¿no? Y usted dirá, ¿y con quién va a charlar todo esto? Bueno, vamos a charlarlo con Ramiro Costa, de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que siempre nos acompañan en toda esta patriada por tratar de analizar lo que pasa. Ramiro, un gusto tenerte. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Ricardo. No, al contrario, gracias por estar. Te voy a la primera, que es que cada vez que me siento con todo el equipo tuyo, nos sentamos, que siempre vienen, me siento con la gente de la Federación de Acopiadores, con Javier Buján. Mi gran duda es, o mi gran motivación para esta campaña es si lo que vemos por delante puede ser tan bueno en términos de cambio y sobre todo para el campo, que nos haga que la cosecha fina sea más rica, ¿no? Porque ahí es más rica para todos, ¿no? Porque yo creo que si nosotros tuviéramos 1 millón de hectáreas más de trigo, sí. Tal vez 300, 400 mil hectáreas más de cebada. Vos decís, bueno, esto es flujo, ¿no? Se mueven las empresas hacen publicidad. Empieza a cambiar, empieza a mover, ¿no? la pelota de nuevo y empezamos a recuperar todas esas hectáreas perdidas de la cosecha fina, que realmente es una pérdida para todos, para toda la cadena agroindustrial en su conjunto. ¿Cómo la ves? Yo la veo, tendía a ser un poco más optimista. Tendía a ser un poco más optimista hasta hace unas pocas semanas que empecé a consultarlo oficialmente, digamos, ya meterlo en la agenda de reuniones y hablando con los principales actores del mercado de cómo lo están viendo ellos, sobre todo con algunos grupos de siembra, algunos productores, compañías de insumos, con bancos, el sector de financiamiento que va a ser clave para la próxima campaña, etcétera. Y la visión no es tan optimista como la que yo, no sé si optimista es la palabra, pero al menos de neutral optimista que me esperaba encontrar. Porque si pensamos que se va a cosechar ya con, en teoría, otro gobierno, o al menos con una eventual otra política para el campo, pensaba que podía haber algo de apuesta en ese sentido. No obstante, no fue lo que me encontré. Hasta ahora lo que venimos viendo es que la gran mayoría va a tomar decisiones basado en el set de políticas que tenemos hoy en día. Porque se supone, o lo que me cuentan en general, es que cualquier cambio puede llevar un poquitito más de tiempo que lo que está diciendo hoy en un periodo de ganarse los votos de todo el electorado, y tienen como cierto resquemor a quedarse posicionados ante un esquema de siembras más optimista del que eventualmente van a tener si no cambian como se espera las expectativas de, por ejemplo, eliminación de restricciones cuantitativas al comercio, los benditos ROEs, si se libera el cupo de exportación o no, o cómo se libera, si bajan o no las retenciones, cómo va a ser todo ese proceso de financiamiento vinculado a datos que hoy no se conocen. Claro. ¿Qué va a pasar con la tasa de interés en el corto plazo? ¿Qué va a pasar con la devaluación que muchos estimaban que iba a pasar hace unos meses y que no pasó, pero que esas expectativas se corrieron para adelante? Y hoy lo que no sabemos, si eventualmente hay un consenso de que el tipo de cambio va a tener un deslizamiento, todavía no se sabe ni bien ni la profundidad ni el momento exacto en que va a ocurrir. Y encima esto ocurre en un contexto mundial donde la mayoría de las monedas han devaluado respecto del dólar, el dólar está muy apreciado, lo cual presiona hacia la baja del precio de los commodities, vuelve un poco más tirante las cuentas que hay que hacer para adelante y complica un poco el escenario. O sea, ahora, ese es el escenario que me llegó últimamente y que me hizo cambiar mis expectativas previas. Ahora, ahí aparecen como ya metiéndonos, ¿no? Y con vos tengo un buen interlocutor para este análisis, que es no hay duda que esto nos va a convenir a todos si las cosas se van a hacer como dicen los candidatos que se van a hacer. Y yo los tengo grabados a 2 de los 3 candidatos, decírmelo, por supuesto ellos dirán, bueno, mirá, lo grabamos en otro momento histórico, pero sacarte un 23% de una retención en trigo, pudiendo tener a lo mejor un precio internacional igual o a lo mejor mejor que el que tenés hoy, te da un escenario diciembre-enero por lo menos interesante. Yo digo, ambos dijeron vamos a sacar los ROE, y creo que en eso, no sé, me parece que hasta Scioli lo sacaría, es una medida totalmente primitiva. Ya sacarte eso hubiera significado este año haberte cobrado 1.500 mangos, 1.600 mangos en vez de 1.000 o 900 como te estaban dando. Ya esas 2 medidas significan mucho. Después yo creo que todos los de la cadena, a mí me ha pasado también hablar con bancos, a ver muchachos, está bien, ustedes tienen miedo a financiar, lo que sea, pero el negocio de financiar, o sea, si vos estás cerca del productor en este momento también vas ganando espacio en el productor, cuando el Banco Nación te deja un montón de espacio, competitivamente es importante. El que vende urea, fosfato diamónico, ¿le conviene o no conviene? El que vende trigo, el que vende... No, nos conviene a todos tratar de tener un poco de imaginación, qué sé yo digo, bueno, estamos haciendo esta nota, yo me imagino el que la está viendo, de repente ve una publicidad acá en Canal Agrositio, y
si es una publicidad de una semilla, me conviene a mí, le conviene a la semilla, es como que, Sí, ¿no? sí, sí. Es como que el círculo, Círculo es un virtuoso. virtuoso completamente. Ahora, algo tiene que gatillarlo. Tiene que haber un proceso por el cual todos estábamos en un contexto en el cual cada vez se volvía más negativa la coyuntura. Sí. Donde pensábamos, no, lo van a sacar porque no tiene lógica, no, van a reducir las retenciones porque la recaudación es muy, muy baja y no se justifican y dan una gran señal de la siembra, o van a devaluar previo a la cosecha, con lo cual haberse endeudado a un 20 y pico % no va a ser tan oneroso en términos relativos, y todos factores que luego no fueron pasando. Y que hoy hace pensar, ¿por qué no vemos? ¿Por qué no contamos los pollitos al nacer, digamos, y no antes? Claro. Y como que prima esa visión cautelosa, donde por supuesto que todo el mundo entiende tu lógica, porque es la de razonamiento puro, pero que no se animan a quién es el primero que mueve la pelota, digamos. ¿A todo Y trigo ahí no falta moverá un la poco- pelota? Falta esa dosis de optimismo quizás y de algo que clave las expectativas. Porque acá estamos hablando de expectativas. Sí, Sabemos sí, que sí. va a pasar. Sí. O sería deseable y lógico que en el próximo año todos estos mecanismos que estamos hablando sucedan. Ahora, depende del momento en que suceda, es que va a marcar la diferencia entre la pegué, invertí más y me fue bárbaro, Claro. o arriesgué un poco más y la verdad no sucedió lo que tenía que haber Ahora, sucedido vos- y nuevamente me enganchó negativamente, digamos, la rueda esta que está ¿Vos te girando. acordás de David Rockefeller que decía, ¿no? Yo compro cuando todos venden y vendo cuando todos compran. La realidad que uno vaya y siembre en el 2016, campaña 2016-2017, una vez que tengas otro gobierno y todo, bueno, agarrarás lo que... Ahora, si vos desempatás y la llegás a pegar, de Sí, invertir sí, y en por vez de tener 2.500 kilos por hectárea, tenga 3.500. Tengas a lo mejor 30-40% más de hectárea. Entonces, y además tengas más guita en diciembre Para con encarar mejor la gruesa, 23% más de rentabilidad y sin la pérdida de los ROE y además en teoría con un mercado dinámico que debería hacer fluir esas 7 millones de toneladas Sí, que sí. todos añoramos que se las lleve Brasil. Entonces vos decís, pucha, si también nosotros desde nuestro lado no apostamos y estamos a conservadores va a ser complicado, ¿no? Y sería ideal que ese tipo de entusiasmo que es el que vos reflejás y que yo comparto, por eso te decía que fue Sí, vos sos un me esperanzado encontré, sí, también. tal cual, es escucharlo de los candidatos con el mismo rigor, digamos. Es que eso con la les misma conviene, les conviene a De todos hecho, que haya guita lo en dicen, diciembre. digamos, porque como decías, 2 de 3 candidatos que recibiste aquí te lo dijeron. El tema es hacerlo creíble y ya ahí depende un poco lo que opina cada uno en su fuero más íntimo, ¿no? Y en su también en Bueno, su pasado tampoco nadie reciente, te va a ¿no? firmar el cheque para decirte, mira, si no te lo doy, toma agarrar el cheque, pues también el cheque se te puede quemar. Sí, o sea, sí, seguro sí. se lo llevaron preso. Hay una cuota, también un poquito de picardía y riesgo. Pero bueno, vamos a la otra. ¿Cómo ves vos lo que puede pasar ya en muchas zonas pospaso? Porque las pasos van a ser en agosto, en Pergamino... me acuerdo que antes sembrábamos mediados de agosto, principios de septiembre, ahora estamos sembrando, ahora se siembra un poquito más tarde, pero ahí ya vas a tener, bueno, ok, ganó Scioli, pues suponete que quedó Scioli, quedó Macri. Y Scioli hay que ver qué dice, si Scioli sigue con el Frente para la Victoria, no creo que ni hable ni de ROE, ni de retenciones, Sí, ni en nada ese- por el estilo, pero bueno, ahí sonaste. Un escenario de ese estilo yo creo que es más favorable para la gruesa de la próxima campaña. Para la fina aparentemente llegaría un poco tarde en función de lo que estamos Claro. charlando, pero quizás un escenario mucho más claro post-paso generaría expectativas distintas respecto de la siembra de la gruesa y de cómo encarar ese proceso de siembra, ¿verdad? Yo creo que ahí sí corres o estás atento a una posibilidad de, se gatilló el disparo de, va a Claro. cambiar algo en breve. Y ahí encarás una gruesa de otra manera. Ahora, vos suponete que en las PASO quedan Massa y Macri, que fueron los que dijeron esto, ¿no? Sí. Y entonces vos agarrás y mirás a lo que no querían apostar y decís, flaco, Claro, mirá, bueno. yo sembré 40% más, ¿no? Y bueno, en diciembre mandará vos a lo mejor, no sé, una chata nueva pagando la deuda y el otro seguirá llorando de Bueno, lo que sí, no sí. tuvo. Son decisiones micro, ese Son es el de- problema, digamos, que las expectativas son tan importantes, y yo siempre, acá lo hemos dicho un montón de veces, son señales que muchas veces no reflejan casi nada en términos de presupuesto nacional, de ingresos fiscales, de algún tipo de resguardo a la mesa de los argentinos, a inflación de alimentos, porque hemos tenido muchos de ese tipo de frases durante los últimos años que justificaban con frases que suenan lógicas, políticas, que lo que generaban eran expectativas negativas. Hoy, con un set de políticas eventuales que te cambia completamente esta visión, y bueno, sería deseable que una buena vez ocurra esto, que además va a ser un efecto potenciador de un montón de cosas, no solamente de cantidades cosechadas, de volúmenes, de pasar de 100 millones de toneladas a 110, 115, 130, no muchos años. También a cuestiones vinculadas a la sustentabilidad del sistema como Sí. un todo. Hablamos de mejores prácticas, de mejor paquete tecnológico que se están empleando y que se han ido dejando de emplear en los últimos años. Probablemente que vuelva a crecer la siembra directa en lugar de decaer como fue en los últimos 2 años. Y a todo un efecto cascada que hace no solamente a las cosechas, sino al mejor manejo del sistema y hacerlo sostenible en el tiempo.
¿no? Porque si no, es como que vemos nada más que las cantidades y eso no refleja todo lo que implica para atrás. Incluso logísticamente hablando, concentrarnos en un cultivo y concentrarnos en pocos meses de comercialización muy fuerte, implica que todos los otros meses el sistema está un poco más, más demorado, más lento, con menor movimiento económico. Y no es lo deseable para un país que produce lo que produce y que tiene todo un esquema funcionando todo el año, no importa lo que esté pasando con las cosechas. Lo planteo también desde el punto de vista comercial. Hoy en día tenemos de público el precio de todos los granos. La página Ciudad Grano, lo conocés, la lanzó recientemente, las 7 bolsas del país, vinculada con granos, el Mercado de Término de Buenos Aires, el ROFEX y también el Ministerio de Agricultura y la CNB. Y gracias a eso está toda la planilla de precios. Y hoy en día es fácil ver, primero, lo que genera en términos de transparencia, pero también lo que genera en términos de la diferencia de lo que se cobra versus lo que se podría llegar a cobrar un esquema de libertad de comercio o de competencia en el comercio para todos los granos en todo el momento del tiempo. Es decir, sería óptimo de distintos lugares, un esquema como el que estamos hablando, que no es tan complicado. Y por supuesto después hay toda una agenda más larga, que no es solamente ROI, no es solamente derecho de exportación. Estoy pensando, por ejemplo, infraestructura, necesidades de infraestructuras, eso es autoevidente. Estamos exactamente en las mismas rutas, los mismos, todo sistema de transporte que hace, no sé, la pila de años cuando la producción más que se duplicó. O una agenda activa o muy activa en términos de vinculación comercial con los otros países. Vemos que los principales bloques están acordando esquemas de libre comercio, de acceso preferencial, de bajas tasas, de disminución de barreras no arancelarias, y Argentina dentro del Mercosur se encuentra totalmente aislada de ese tipo de negociaciones. Entonces, aún en el esquema en el cual Argentina produzca mucho más, hay que ver después cómo lo comercializamos. Podemos tener más y mejores productos, mayor valor agregado incluido en las distintas producciones que tiene Argentina, pero después serias dificultades para insertarlo internacionalmente. Entonces la agenda es prioritaria y es clave solucionar esos dos grandes temas. Pero yo creo que también es hora de empezar a ver las políticas un poco más de mediano plazo que van a marcar la diferencia una vez que pasemos esto, que es como lo evidente. Es la piedra que tenemos que solucionar rápido y empezar a mirar un poco más allá, porque eso va a marcar la diferencia. Te quiero hablar de las 100 millones de toneladas, pero quiero tratar de imaginar con vos, que venís del outlook de Luzda y todo, imaginar un poquito la Argentina 2016-2017. Cuando nos sentamos acá con Esteban Copati de tu equipo de análisis de mercados, estábamos los dos ahí contando los porotos, ¿no? Los 6 principales cultivos, qué sé yo, y ahí tocamos un poquito los 100, pero 97, 98, no tocaban los 100 puros, lo analizamos bien. Ahora, claro, empiezan a aparecer otros números, ¿no? Qué sé yo, hay como números más optimistas y después están los números de Ministerio de Agricultura que son sumamente optimistas, porque ahora yo leía 30 millones de toneladas de maíz y digo, wow, no se nos fue la mano, porque no sé si estábamos hablando de 22 y medio, una cosa por el estilo, a ver, 24 puede ser, 25, ahora ya 30, me parece demasiado. En soja, ustedes siempre hablaron de 57, la bolsa de Rosario habló, la bolsa de comercio habló de un millón más, un millón menos. Estábamos viendo Córdoba si podía influir, porque eso podían ser a lo mejor 1 millón de toneladas menos, ¿no? No sé cómo quedó. Y me parece que ahí también es como que el Ministerio de Agricultura también está casi apostando a los 58 y capaz que se va más arriba. O sea que me parece como que el anuncio es, sumamos los otros cultivos, estamos en 115 y entonces quedamos algo de eso. ¿Cómo va cerrando? ¿Superamos las 100 millones de los 6 cultivos? Los números, tal como están hoy medidos por nuestro equipo de estimaciones agrícolas de la Bolsa de Cereales, no llegamos a 100 por moneditas. Ok, sigue igual que como lo vimos con Esteban hace 3 semanas. Claro, pero ahora que empezó a generalizarse la cosecha, o que empiezan a aparecer los primeros números de cosecha, encontramos que los rendimientos que estamos recibiendo, sobre todo en soja, pero también en maíz, están siendo superiores a las expectativas que ya eran altas de rendimiento. Con lo cual, no puedo descartar que generalizado un poco más el avance de cosechas, y si esto se generaliza también en términos de rendimientos, ojalá, ¿no? Tengamos que moverlo hacia adelante. Ahora, pasar los 100 es como una barrera psicológica, pero no es más que producir 1 o 2 millones más, 3 millones ya la hemos más. Pasado en algún momento, sí, por eso, o sea, yo creo que de nuevo no es o sea, está muy bueno, pasamos una barrera, nos congratulamos, eventualmente. Sí, pero para pasar tendríamos que estar en un 110 bien armado, claro, no pasar 101 y medio, 102. El punto es el otro, es como por qué no estamos mucho más arriba y cuáles son las barreras que nos están frenando para ese saltito. ¿Llegaremos a 103 este año? Ojalá, sería mejor para todo el negocio agrícola argentino. Ahora el desafío es plantearnos, bueno, vamos a 115, vamos a 120. De hecho, las estimaciones que tenemos desde la bolsa vía el INAI, que hace una proyección a 10 años hacia adelante, tal cual lo hace Luzda todos los años,
da una estimación en la cual superamos los 110 con comodidad, y aún en un set de políticas relativamente, o sea, estables en el tiempo. Si cambiamos esas políticas, sería deseable o sería razonable encontrar que ese salto es más alto todavía. O sea, con el tiempo va a pasar. El tema es acelerar el proceso en función de ir hacia donde podemos ir, hacia esa potencialidad. Hoy no estamos lejos. ¿Habrá un efecto multiplicador? Vamos a lo concreto. Vos sos un tipo con muchos años en esto y que además maneja el número con esa sensibilidad. Si nosotros realmente sacamos las retenciones en la FINA, ¿no? Y le sacamos ese 23% que tienen los cereales de la FINA, y le sacamos los ROE, ¿hay una sensibilidad que nos permita salir de 12 millones y irnos a 16 como le gusta a Bujam, o a 18 si logramos ganar nuevos mercados y tenemos buenos embajadores en el mundo vendiendo en otros lados, o un maíz que de una vez por todas esté en 4,5, 5 millones, no estemos arañando los 3.200.000 hectáreas, cosas por el estilo? ¿La ves vos si hay políticas de esas que posiblemente los candidatos ya la están anunciando? Todo lo que se cayó de trigo y lo que se cayó de maíz, podemos asignarlo casi en su totalidad a un efecto del set de políticas que tenemos hoy en día. Es decir, levantada esa restricción, los cultivos podrían ir tranquilamente hacia una siembra que es lo que teníamos hace poco. Ir hacia 16 de trigo, volver a subir a los números de maíz que teníamos hace 2 o 3 años en área sembrada, pero con los nuevos rendimientos. Entonces el salto sería casi instantáneo. Crecer de ahí para adelante va a depender ya no solo de esas dos políticas iniciales que hablábamos, que era la gran restricción, sino lo que decíamos también, bueno, ¿cómo hacemos para ganar nuevos mercados? ¿Cómo hacemos para agregar más valor? Porque maíz, en este momento el mundo está sobreabastecido de los principales granos. Si nos miramos en cereales, el nivel de stocks es casi el superior en 30 años. Entonces quizás también tenemos que pensar que el sistema crezca de manera equilibrada, también potenciando las carnes, no solamente para el mercado interno, que ya está en un nivel muy alto en términos de consumo per cápita, sino también de exportación de carnes. Y no solamente de carne aviar, avícola y porcina también. Es decir, tenemos que pensar el sistema de manera integral y no solamente producir más grano en aquellos en el cual el nivel de stocks a nivel global es muy alto. Por supuesto que yo tengo una visión optimista en el mediano plazo en cuanto a la capacidad de absorción de un mundo, del mundo en general, ¿no? Una capacidad de absorción que está vinculada a la población, como siempre lo sabemos, una población creciente, ingresos crecientes, la demanda de Asia en general, pero China en particular, etcétera, y justo estamos en un año en el cual el crecimiento del Producto Bruto Global, si bien es positivo, afloja respecto a lo que venía haciendo en los últimos años y fundamentalmente disminuye respecto a la tasa de crecimiento que se esperaba de China, que era el gran traccionador de la demanda. Pero los fundamentals siguen exactamente iguales que antes. Ahora estamos en un contexto de gran oferta, en el cual se desacelera la demanda, pero sigue siendo positiva, en el cual el dólar se apreció de manera notable respecto a las principales monedas, en el cual el valor del petróleo se desplomó y está más cerca de 40 y pico, 50, que de los 100 que estuvo 80, 90 rondando durante muchísimos meses. Y son todos factores que en el corto plazo han hecho reducir el precio de los commodities. Ahora, mirando con un poquitito de faros más largos, nos damos cuenta que todo lo demás sigue exactamente hacia el mismo lugar. Y ahí con los nuevos desafíos, vinculados a la sustentabilidad, a la innovación, a la tecnología, a hacer la agricultura más inteligente, a trabajar con sistemas de información que hace 10 años ni siquiera se pensaban. Y son los nuevos saltos que tenemos que estar listos para darlos. Si no, nuestra productividad, que siempre nos hemos jactado y porque lo somos, uno de los productores más eficientes del mundo, lentamente se va rezagando y van apareciendo nuevos jugadores que por un lado van recuperando lo que perdieron, pero además con las nuevas olas tecnológicas que se van sumando a la agricultura y que antes no existían. Por ahí pasa un poco, me parece, el desafío que tenemos hacia adelante. Cuando vos imaginás un poco, qué sé yo, yo te digo, a ver, campaña 2015-2016, con este escenario que más o menos planteamos, en donde a lo mejor los productores se apuesten un poquito más en la gruesa, se la jueguen 1 milímetro en la fina, etcétera, y el clima ayude, estaríamos a lo mejor en 105, ¿no? Va a ser casi como un rezago del kirchnerismo, claro. Si los productores de repente le metieran más pata al acelerador y apostaran a esto, a lo mejor uno podría pensar en por ahí 6-8 millones de toneladas más de maíz reales, no en vinagre, y a lo mejor 6 o 7 más de trigo, lo mismo de soja, un poquito más a lo mejor de girasol, a lo mejor algo más de sorgo, qué sé yo. Ahí ya las 102 empiezan, o 115, empiezan a tomar color, ¿no? Pero suponete que no sea 2015-2016, 2016-2017, ¿cómo la ves? A mí me sale un número, ¿no? Me sale 120 en la cabeza. Sería un lindo número para ya hacer una nota, ¿no? Ella hacia las 120 en 2 campañas. Dice Ramiro Costa. Con Ricardo. No, sin lugar a dudas. Con el nuevo set de políticas estaríamos muy cerca. Y ahí y ese es el momento en el cual ver
deberíamos ver, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos limitantes que surgieron? Porque naturalmente un movimiento de 20 millones de toneladas en 2, 3 campañas va a generar, van a empezar a aparecer restricciones que no conocíamos o que no estaban operativas cuando teníamos las 100 millones de toneladas. Y ahí empezar a analizar, junto con el resto de las entidades que están trabajando en estos temas, bueno, a ver cómo colocamos mayor cantidad de producto en el resto del mundo. Si estamos en un mundo en el cual se discute seguridad alimentaria, pero paralelamente se discute que estamos con amplios niveles de stocks, es porque claramente hay un link que está faltando, que está fallando, y es el de ingreso a los mercados, de acceso a los mercados. Yo insisto en eso, porque me parece que es una de las grandes barreras que estamos teniendo y que vamos a tener cuando peguemos el salto ese. Porque hoy con 100 no lo sentimos tanto, ahora cuando estemos en 120 probablemente sea distinto. Entonces es donde tenemos que poner el ojo. Y encontrar todos los paquetes tecnológicos más adecuados que tengamos para, insisto nuevamente, para tener un salto de productividad asociado a este nuevo salto de área sembrada que podríamos llegar a tener. Bien, cuando hablamos de 120, imaginamos una agricultura más intensiva, estamos hablando de fertilizantes, más aplicación, más controles. Ahí aparece algo que están haciendo ustedes en red y están trabajando bastante, nosotros como CEPIA incluso también estamos adentro, que es la red de las buenas prácticas, ¿no? Que es un gran espacio donde, digamos, un gran nodo donde se van concentrando, digamos, varios actores, incluso creo que gente del Minagri también, ¿no? Sí, trabajando es una interacción, la verdad que es espectacular que lo menciones para poder contarlo, porque es una interacción de sector privado con el sector público. Y dentro del sector público además hay varias instituciones, no solamente el Ministerio de Agricultura, sino también está el INTA, también está el INTI participa la Facultad de Agronomía, que si bien ya no es parte del sector público en términos de la administración, es pública, y tenemos todas las instituciones del sector privado, algunas redes empresariales y algunas más vinculadas a lo académico o a lo de investigación. Y lo que se hace justamente es eso, es coordinar las acciones de buenas prácticas que estaban llevando adelante cada una de estas instituciones, pero quizás no del modo estrictamente coordinado, o incluso en algunos casos con alguna contraposición de ideas. Entonces yo creo que fue muy útil armar esta red que coordinamos de la Bolsa, con el único objetivo de ponernos de acuerdo, saber de qué hablamos cuando hablamos de buenas prácticas y qué se debe promover y cómo, y entre todos fomentar la actividad conjunta sin duplicar esfuerzos. Y se ha logrado muy bien, al punto de que hoy tenemos un mapa en la página web donde uno puede acceder y saber cuáles son las capacitaciones que dan cada una de las instituciones. Entonces sabemos en qué lugar hay que reforzar, en qué lugares quizás se está duplicando algún esfuerzo. Por otro lado, tenemos un documento que estaremos presentando brevemente vinculado a esta definición de buenas prácticas y qué es lo recomendable en función del mejor saber y entender de todas estas instituciones que son miembros. Y entonces se pone en el marco y por escrito lo que todos acuerdan, tanto el sector privado como público, vinculado a la sustentabilidad yendo por buenas prácticas. Y es algo clave, porque antes no lo teníamos tan claro o había distintas ideas y hasta confusas en algún punto. ¿Cómo juega el ambientalismo ahí adentro? Bueno, vinculado con alguna organización del ambientalismo per se, no hay ninguna, pero es un tema que continuamente aparece porque todo el mundo, o todas las instituciones tienen sus propios aliados dentro del ambientalismo racional, ¿no? Porque una vez se dice ambientalista y es que es como que todos somos ambientalistas. No es lo mismo decir un tipo extremista que decir soy un tipo de izquierda, ¿no? Y esto es lo mismo, ¿no? Hay muchos de ingenieros, hay distintas profesiones en realidad en esta red, ¿verdad? Y yo creo que el ambientalismo está inmerso en todas y cada una de las instituciones que son partes. Por eso decías ambientalismo bien entendido, digamos. Claro. Queremos producir, sí, queremos producir más también. Ahora hay que producir bien, porque es una obligación, es una demanda social. Hay como una especie de contrato social de que si hay que producir, tenés que hacerlo de una manera sin afectar al medio ambiente, sin afectar al vecino que está cerca de tu campo, sin afectar a nadie que esté vinculado, que sea un stakeholder del agro, que en definitiva somos todos. Entonces, ambientalismo está continuamente metido adentro. Pues si vos me decís, ¿hay alguna ONG especialista? Puntualmente no, pero en realidad es porque está sobre representado. Es lo que más representado está en esa mesa, me da la impresión a mí. Te hago la última y con esta te cierro el tema. Comisión Nacional de Valores, todos estos temas que estaban dando vuelta, las reuniones, el que era presidente de la Comisión Nacional de Valores, el presidente del Banco Central. ¿Entienden esto? Es una pregunta difícil de hacerte la voz como miembro de la Bolsa, ¿no? Pero te da la sensación, haber dicho discretamente, ¿no? Que entienden, pero tratan de alguna manera de desentenderse y llevarlo para el lado que les conviene. ¿Cómo se está manejando todo esto? Sobre todo pensando que estos mercados, que concentran sobre todo mucho del mercado de futuro, es lo que mejor le hace a un productor y lo que mejor le hace a una economía como la nuestra, que es balancear todo y no vender todos en marzo, abril y mayo, ¿no?
En realidad, hace unos meses, vos sabés, surgió una nueva resolución en la cual obligaba a todos los operadores a declarar cada una de las operaciones de compra y venta de granos. Y hubo toda una primera etapa de mucha vinculación con CNB y MINAG y Ministerio de Agricultura, porque la resolución tal como estaba, claramente no iba a llegar a buen puerto en función de lo que se podía hacer del sector privado. Entonces hubo una etapa muy larga de muchas reuniones, pero que en definitiva fueron muy buenas, porque hoy lo que tenemos es un sistema que antes no existía y que refleja para cada una de las regiones todas las operaciones de granos que se concreten en Argentina. Entonces uno ya, gracias a esas reuniones, que fueron muchísimas, pero que también es entendible que sean muchas, Ricardo, si vos pensás que tenés 7 bolsas, 2 mercados, y 2 organismos públicos, y detrás de cada bolsa tenés 24 instituciones, o como la nuestra, 24 instituciones adheridas, que son distintos sectores, hay muchos intereses que tienen que de algún punto congeniarse para llegar a un resultado final. Entonces se trabajó mucho en ese sentido y muy fuerte, porque fue en muy poco tiempo, hasta llegar al resultado final que se logró ahora, ya está público desde el día exacto que se inauguró Expoagro, que no me acuerdo cuál fue, pero me acuerdo que fue ese día. Entonces, en definitiva, fue una buena interacción pública-privada, en el cual nos sentamos, nos entendimos, quizás partimos de puntos que eran bastante lejanos, pero con el devenir de las distintas reuniones se fue acercando hacia un nuevo equilibrio, y hoy tenemos el resultado que es satisfactorio en ese sentido. Todavía quedan cuestiones a mejorar, cuestiones a seguir implementando, deberes pendientes que tenemos por hacer, y siempre va a suceder eso, porque ese también es el rol de las bolsas y el rol del Ministerio y de la autoridad de aplicación de regular sobre el mercado. Yo creo que en definitiva fue un proceso que a todos nos enseñó mucho y que en definitiva hoy el productor y todos los actores de la cadena agropecuaria en Argentina tienen un instrumento y una herramienta que le es útil y que antes no tenía. Un gusto siempre sentarme con Ramiro Costa, ¿no? Porque es alguien con el que uno puede hablar un poquito de esto, ¿no? De analizar qué es lo que pasa en el día a día, analizar qué es lo que pasa sobre todo con la agricultura, pero además imaginar el futuro, ¿no? Esta es una nota donde yo lo llevé y lo traje entre presente, futuro, las cosas que queremos, los escenarios de por qué no, y también estas últimas cosas que tienen que ver también con las buenas prácticas agrícolas, ¿no? Que no es menor y que es importante que justamente las instituciones sean las que protagonicen estas cosas de cara a una Argentina que tiene que tener, como dice nuestro común amigo Gustavo Oliverio, ¿no? 130, 140 millones de toneladas con buenas autopistas, con buena estructura, etcétera. Gracias, Ramiro, como siempre. Un placer. Y con ustedes nos seguimos viendo acá en Canal Agrositio.